Bueno, pues nada, fenomenal, bienvenidas. Yo soy Ignacio, os presento el Fogar do Repouso, el hogar del reposo. Y como decía el otro día, como la gente no puede venir al Fogar del Repouso, pues que el Fogar del Repouso vaya a la gente. Y total es lo mismo, ¿no? Y entonces surgió así como de una forma muy amorosa esta propuesta de momentos de pausa, porque al final hay un lugar mío que está bastante en la pausa y como que a veces solo energéticamente por contraposición empieza todo a ser como más pausado. ¿Sí me explico? Entonces simplemente como un lugar en el que pasar un rato siempre es improvisado porque depende de cada vez de las personas que llegan. Es decir, las pausas siempre en esencia son lo mismo, pero cada quien necesita encontrar su forma de pausar. La pausa en sí es lo mismo todo el tiempo. Pero como es diferente para cada persona, pues cada vez que nos enfrentamos a una pausa, pues yo también llego en pausa. Y en pausa es en vacío. Y que sea lo que tenga que ser. Así que es como una invitación a ponernos en pausa juntos para que esa pausa luego pueda reverberar fuera, separados, donde cada quien está. Y que ese contacto con el amor, con la calma, con la tranquilidad, con la emoción, con lo que sea, lo pueda luego devolver afuera. Entonces pausamos juntos para continuar separados, porque es una realidad del mundo bastante de hoy en día. Estamos todos pausados y necesitamos ser la mejor versión de cada uno donde estamos. Así que bueno, pues por ahí empezamos. Así que si os parece, para este grupo es interesante empezar respirando.
Si alguien necesita beber agua o tisana o lo que necesite, porque se nota que se seca la boca, pues que beba. Y quería compartir la única cosa en la que pensaba cuando pensaba en este momento de este encuentro. Y eso junto con la luna llena y los sueños que trajo, pues quería compartir con vosotros, con vosotras. En este caso, la pausa tiene que ver con la muerte. La muerte es una buena pausa. Cuando uno se entera o siente que va a morir, todo para, todo se pausa por un instante. Y todas las imágenes en ese instante. Entonces uno ahí puede contactar con el dolor. El dolor, si uno siente que se muere. Si uno siente que ya nada va a ser igual. Porque eso es la muerte. Algo que no sabemos si va a ser igual. Y entonces uno internamente contacta como si por un instante fuese a morir. Y entonces uno mira los pensamientos que llegan
y en quién pensamos primero. ¿Y cómo nos despediríamos de cada quien que se va a quedar vivo? Y a lo mejor lo que viene después es inmenso. Pero morir duele. Y uno va creciendo sabiendo que al final va a morir, pero no sabemos cuándo. Por eso en México dicen que uno mira así, con su cabeza hacia la izquierda, porque algún día ve a la muerte al lado y que cuando eso sucede ya nada vuelve a ser igual. Y esta es Nanayo. Yo soy Yo sunaya yena yo toko na yena yo toko na ya
Despacio. Sin prisa. Con calma. Para que el amor que somos pueda ser.
no hacer nada y respirar. Algo que nos da la vida. Y que lo hacemos poco. Parar y respirar. Y si uno se pone nervioso, persevera. Y se sonríe. Yoto banana yeah. Yoto banana yeah. Yuto konaye to konaye tu konaye anayo.
¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? ¿Una palabra? Mm, Topando profundidades. Pues disfrute usted. ¿Qué tal, Pilar? ¿Una palabra? O si quieres un gesto y no tienes que moverte. Porque- ¿Qué tal, Silvia? ¿Una palabra? Tranquilidad. Y buenos alimentos. Claudia, ¿una palabra? Un gesto, un gesto. A lo mejor estás ahí a gusto. Conexión. Bueno, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo vas con tu pausa? Más abajo. ¿Cómo? Más abajo. Ajá, bueno, pues disfrute usted más abajo. ¿Qué tal, Bego? Un gesto si quieres. Bueno, qué suerte, estás en la cresta de la ola. Hacia allí te estás yendo. De la cresta de la ola. Pues bien. ¿Qué tal estás, Evelyn? Se fue. Calmada. Calmada, ¿eh? Bueno, pues sin más.
Y uno pone la pausa con la respiración cuando no pasa nada. Cuando uno piensa mucho, cuando uno se aburre, da igual. Uno pone la respiración cuando no pasa nada. Me estaba acordando de una anécdota que algunas conocéis, que es cuando yo era pequeño y yo iba a los Trinitarios, como Silvia, que es un colegio. Entonces yo de siempre he sido un poco despistado, de siempre. Así un poco he estado en las nubes yo, de siempre. Y cuando estaba en el colegio, pues cuando ya empecé a ser suficientemente mayor para ir al colegio andando y solo, pues entonces me vestía yo y todas mis cosas. Entonces me estaba acordando de una vez que salí a la calle todo elegante y todo bien peinado, porque eso no lo puedo evitar. Pero salí a la calle y llevaba las zapatillas de estar por casa. Pero de eso me di cuenta cuando iba por la mitad del trayecto. Entonces, cuando iba por la mitad del trayecto, me di cuenta que tenía dos opciones. Volver a casa y cambiarme y llegar tarde, o ir con las zapatillas y llegar pronto. Entonces, cuando decidí seguir con las zapatillas y llegar pronto, claro, me daba mucha vergüenza. Pero bueno, yo tenía que llegar a clase a su hora, pero me daba mucha vergüenza. Entonces empecé a urdir un plan en mi cabeza. Y entonces dije, claro, yo voy a ser el hazmerreír. Y dije, ¿cómo lo hago entonces? Y digo, pues ya lo sé. Así que seguí caminando con mis zapatillas de andar por casa y cuando torcí la esquina que ya daba de frente a mi colegio, empecé a cojear de un pie. Como si entonces al cojear me hubiese pasado algo y por eso llevaba esas zapatillas. Así que cuando ya llegué al colegio, me decían mis amigos, tío, que vienes con las zapatillas de estar en casa, pero ¿qué te ha pasado? Y yo le decía, que me he hecho un esguince. Y el médico me ha dicho que me ponga estas zapatillas. Así que claro, como uno es niño e ingenuo y a la vez es así como más, no sé cómo llamarlo, más auténtico que cuando somos más mayores, pues claro, a la hora del recreo, a mí ya se me había pasado el esguince. Porque yo estaba jugando normal, con lo cual me puse a jugar al fútbol. Y entonces no solo no tenía esguince, sino que destrocé las zapatillas de estar en casa, porque las zapatillas de estar en casa son muy blandas y cuando juegas al fútbol se rompen, se estropean. Así que pues esa fue una gran decisión que tomé en la vida, que fue que por llegar a la hora y no llegar tarde, al final, fijaros en todo lo que se convirtió. Que pasé vergüenza, que me inventé algo, que después se me pasó, que destrocé las zapatillas y que encima tuve que dar explicaciones en mi casa. Y esto lo digo porque parece mentira. Pero todas esas aventuras nos pasan cuando tomamos unas decisiones y hay que asumirlas, ¿no? Uno toma decisiones y hace todo. Chur, 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 pu, 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 pu. Así que nada, en este momento tenemos a Silvia que se va a Estados Unidos y que no sabe lo que va a ser. Se lo puede intuir, pero no lo sabe. Y es valiente.
De hecho, está desesperada por Biden, que no le da la movida que le tiene que dar para que ya se pueda ir, porque si por ella fuera, se iría. Y así nos pasa a muchos que tenemos o una sensación de mucho cansancio de algo que ya no está funcionando, o tenemos una sensación de estar como en ciernes de llevar a efecto una decisión importante. Al menos eso es lo que nos contaba ayer la luna. Y cuando uno está a punto de decidir algo importante, pausa. Y cuando uno tiene que decidir algo importante, pausa. No parálisis, pausa. No me dejo tirado, pausa conmigo. Para ir afianzando adentro la fuerza para esa decisión. Y eso es un poco la muerte, porque uno en lo que decide puede contar de muchas formas, pero la verdad es que cada vez que tomamos una decisión importante, no tenemos ni idea de lo que va a pasar con la vida. Porque ya nos hemos dado cuenta muchas veces que hemos tomado decisiones y que nos han llevado a lugares completamente diferentes a lo que en un momento pensamos que era. Y eso es la muerte todo el tiempo, ¿no? Siempre nos pasa así. Pero como si hay un lugar de pausar para entrar en eso. En ese lugar de contacto no tiene que ser mental, no tiene que uno saber por qué. Solo como poder llegar a esa sensación de contacto con el final de algo, sabiendo que va a haber que decidir, sabiendo que si no decidimos se nos pausa la vida en vez de pausarse los momentos para vivir. Y esa es la diferencia de pausa. O pausamos con nosotros y nos atrevemos, o la vida se pausa. Así que ese era uno de los contactos con la muerte. La sensación de que uno está decidiendo todo el tiempo y a veces hay decisiones como muy trascendentes que a veces nos cuesta comunicar, compartir, a veces sentir, a veces percibir porque nos asustamos, pero se va notando en el cuerpo cuando uno necesita una pausa para lo que sea después. Así que tenemos el ser humano una cosa muy rara. Moni, te lo voy a contar. Tenemos al ser humano una cosa tan rara que si todos aquí nos ponemos a pensar en Silvia y en su viaje a Estados Unidos, vamos a ser la hostia de creativos y de maravillosos y de ser capaces de bendecirle y pensar, pues se lo va a pasar fenomenal, va a encontrar allí a amigos, amigas, de pronto hasta se enamora, de pronto hasta se queda por allí, de pronto hasta está feliz con su familia y se le abren nuevos lugares que, ¿verdad? Al que solemos tener esa capacidad. Pues generalmente cuando tenemos esa capacidad mucho, a veces hacia afuera, luego cuando es nuestra decisión nos contamos la hecatombe. No, porque es que te vas a ir a Estados Unidos, pero todo va a salir mal, porque no sé qué, no sé cuál. Pero eso no lo hace Silvia porque Silvia es pro y se lo cuenta que va a ser de lujo, por eso tiene ganas de irse. ¿A que sí? Muchas, muchas, muchas. Pues vamos a ver si se abre todo y nos vamos. Así que quería leerles una cosa que escribí también para estos momentos. Alguien igual ya lo ha leído en Facebook, pero dice así: el miedo a perder. Me perdí por tener miedo a perderme. Me encontré en la pérdida perpetua. Perdidos aleteos precisos.
precisas huellas perdidas. Pérdida y encuentro. Pérdidas perdidas y nunca encontradas. Ganancia, entonces. ¿Cuánto más puedes perder cuando ya no queda nada? ¿Cuándo encontrar lo perdido? ¿Cómo perder lo encontrado? Perder, dejar de tener, dejar de poseer. Si nada es tuyo, nunca pierdes. En la traslúcida creencia del tener, con la mirada opaca y apocada, la transparencia echa reflejo, la libertad en el inconsciente. Pérdida de la conciencia, encuentro con la existencia. Planos ambos superpuestos. ¿Cuál es el puente entre ellas? El puente entre la conciencia y la existencia. Saber de espiritualidad o ser espiritual.
Siri mayor nana llora. Nanayo nana esaradayo. Iya sa 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 sa. Así que aquel muchacho que se puso las zapatillas de estar en casa y fue capaz de hacer todo eso que hizo, entonces lo recuerdo como si él era capaz. Y eso es lo mismo que podríamos decir de la niña de Begoña, de Blanca, de Evelyn, de Claudia, de Silvia. Podríamos decirlo de Pilar, de Moni. Recordarnos que somos capaces, porque hemos sido capaces miles de veces. Y hemos pasado por cosas peores. ¿A que sí? Sé que cuando uno tiene miedo, se lo recuerda, dice, pero si eres más capaz que la hostia, si mira dónde estás, después de tantas vueltas que has dado que no sabes ni lo que has hecho por el camino. Pero ahí estás. Ya han pasado cosas duras que no sabíamos que iban a pasar y sin embargo hemos sido capaces. Y nos hacen ser quien hoy somos. Entonces, pues es un buen recuerdo. Cada quien lo puede hacer consigo misma, consigo mismo, cuando sienta que no puede, que no es capaz, o que por mucho que haya un horizonte infinito uno no encuentra por dónde. Porque la historia no es por dónde, la historia es tú camina y ya estás en el por dónde. Porque si no nos debatimos mucho y empezamos a chucu, 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 chu, chucu, 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 chu, querer colocar todo hacia adelante
que encima lo colocaríamos como sabemos que no va a ser nunca jamás. Entonces es simplemente al revés, es vivir y dejar ser a la vida. Como nos ha contado Evelyn, y todos sabemos, el mundo está complejo ahora mismo. Nadie sabíamos que íbamos a estar en estas. Y estamos siendo capaces de seguir encontrando la humanidad y el amor y las ganas. Joder, no me digáis que no somos maravillosos y maravillosas. Ay, así que pues sí, ese muchacho capaz que luego hace cosas así como este rato